Estamos leyendo En pos de la santidad de Jerry Bridges. Por lo tanto, es importante que se nos dé la misma seguridad que se le dio a Isaías. He aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ay, hermoso. Isaías 6:7 dice eso. Es importante que tú y yo estemos con esta misma seguridad. Cuando Isaías vio al Señor, ¿cierto? Pues vio la figura del Señor, él dijo, ay, no, yo voy a morir, porque yo soy un hombre pecador, un hombre de labios pecaminosos, pecadores, y vivo en un pueblo pecador. Voy a morir porque vi al Señor, porque vio la figura del Señor. Y la seguridad que le dio al Señor es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Miren qué promesa tan hermosa. Esta mañana el Señor te dice, no te preocupes, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. El Señor te lavó con su sangre preciosa. Y cuando tú necesites, cierra tus ojos, imagina al Señor en esa cruz y esa sangre fluyendo, fluyendo desde ese día hasta hoy para limpiar tu pecado y lavar tu maldad. No es solamente en el momento de la salvación que necesitamos seguridad. En realidad, cuanto más avanzamos en el camino de la santidad, tanto más necesitamos la certidumbre de que la justicia perfecta de Cristo nos es acreditada a nosotros. Esto es así, porque parte del crecimiento en la santidad es el hecho de que el Espíritu Santo nos hace conscientes de que necesitamos la santidad. Es el Espíritu Santo quien nos hace conscientes de esa necesidad. Cuando nos damos cuenta de dicha necesidad, nos conviene tener presente la justicia de Cristo Jesús a nuestro favor y el hecho de que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso dice 2 Corintios 5:21. El Espíritu Santo nos hace más conscientes de nuestra falta de santidad para estimularnos a que la anhelemos más profundamente y que procuremos alcanzarla más intensamente. Miren qué hermosura. El propósito del Espíritu Santo, ¿cuál es? Mostrarnos cuál es nuestra falta para que nosotros digamos, ay no, yo tengo que cambiar eso. Yo sé que esto a Dios no le agrada, entonces yo anhelo cambiar eso para poder agradar al Señor, ¿cierto? Que es nuestro principal propósito. Pero Satanás ha de procurar utilizar la obra del Espíritu Santo para desalentarte. Desde el Espíritu Santo te alienta a ser mejor. Te ayuda, es como, piensa que tu hijo le va mal en matemáticas y tú eres una buena mamá. ¿Y tú qué le dices a un buen papá, cierto? Mi amor, tú eres capaz. Tú eres capaz. Vamos a intentarlo nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente, porque tú eres capaz. Tú tienes la capacidad, tú tienes la inteligencia. Pero, digamos, una mala profe le dice, sí, ve, es que usted nunca se la aprendió, es que usted no es capaz, usted no es capaz, ve. ¿Cuántos profesores no han marcado a la gente así, cierto? O digamos un mal papá o una mala mamá. No, mi hijo, usted sí es muy bruta, es mejor que esta pelada se salga a estudiar, que quede aquí haciendo oficio en la casa. Mira cómo yo puedo usar la misma situación para edificarte o para destruirte. Y quiero que pensemos esta mañana cuántas veces hacemos las veces de Espíritu Santo. Y tú y yo vemos un error en el esposo, la esposa, o los hijos, o alguien, y nosotros podemos edificarle a través de eso. Es que tú eres más que eso. Resulta que un día, creo muchachas, ahí vienen mis historias, creo que fue a Thomas Edison, que estando en la escuela, le dan una, le dan una carta a la mamá y le dicen, ese niño ya no puede estar en la escuela. Ese niño tiene déficit de atención, ese niño no entiende, ese niño es lento, ese niño, o sea, las peores cosas, que era un bruto, que era un lento, que era déficit de atención, que no, ese niño no es capaz. Entonces, retrasa a todo el mundo aquí en la escuela. Entonces, ¿sabe que le devolvemos un muchachito? Él aquí en la escuela no puede volver a entrar. Entonces, claro, el niño se dio cuenta que la mamá fue a una reunión, que le entregaron una carta, pero el niño nunca supo, no sabía para qué era la reunión. Entonces le dice la mamá, mira, lo que pasa es que en la escuela me dicen que tú eres un niño muy, muy listo, el más listo de toda la escuela. Y ellos no saben cómo enseñarte. Ya, se les acabaron los recursos. No tienen forma de enseñarte nada más. Ya no tienen nada para enseñarte. Entonces yo te voy a enseñar, porque tú eres demasiado listo y dejas atrás a todos los niños de la escuela. ¿Quién? Creo que fue Tomás Edison. ¿Quién fue ese hombre? ¿Qué hizo por la humanidad? Fue una mente brillante, creó grandes cosas.
Pero miren ese argumento, cómo lo usó la mamá para edificar. Todo es dependiendo del lente con el que nosotros lo veamos. Tu error y mi error puede ayudarnos a edificarnos, a hacernos mejores. Esto no me vuelve a pasar. Yo caí en la tentación porque, un ejemplo, caí en la tentación porque invitaron a la familia a un evento familiar. Yo sé que toman mucho, que beben mucho. Si esa todavía fuera mi debilidad, no, yo no voy a ir. Yo no voy a ir todavía hasta que ya sienta esa fuerza para decirle no al trago, a bailar. Si digamos que caí en la tentación, fui a participar con mi familia, quería solo estar con mi familia en un evento familiar, pero caí en la tentación y caí en eso. Yo puedo decir, no, esta no me vuelve a pasar. Esta no me vuelve a pasar. Y voy a huirle a esa tentación. Voy a correr cuando me inviten a ese tipo de eventos. O si veo que voy al evento y veo que ya van a empezar ese momento, entonces yo salgo de ahí. ¿Cierto? Busco cómo edificarme. Pero ¿qué hace el enemigo? No, mija, es que usted no puede, es que usted no es capaz. Y miren qué tremendo lo que sigue aquí. Uno de los ataques de Satanás consiste en tratar de convencernos de que en realidad no somos creyentes genuinos después de todo. El que dice, sí, es que usted no, usted no tiene ni en las curvas la marca de Cristo mía. Vea cómo se comportó. Nos puede insinuar algo así. El creyente verdadero no piensa las cosas malas que tú has estado pensando hoy. Así te va a decir. Así nos va a decir. Ahora bien, puede ser, escucha muy bien esto que viene aquí. Ahora bien, puede ser que 6 meses atrás Satanás no nos habría atacado con una sugerencia de ese tipo. En ese entonces la cuestión de nuestros pensamientos no nos molestaba. Nuestro pecado no nos molestaba. Para mí era normal hacer lo que hacía. Entonces, ¿qué me iba a molestar? ¿Cómo iba a venir él a acusarme si éramos amigos? Éramos un equipo. Yo vivía el término que usamos estos días, que era como convivencia, ¿cierto? Yo convivía con él, entonces él no era mi enemigo, no venía a atacarme, no pasa nada. Pero ahora que yo quiero vivir para el Señor, ahí sí lo trae. Y esos pensamientos, así no piensa un creyente. Y usted es hijo de Cristo y vea cómo le respondió a fulano o a perana. Y usted dice que cree en Dios y esto. Así es. Usa ese argumento para atacarnos. Pero ahora que el Espíritu Santo ha comenzado a revelarnos lo pecaminosos que son realmente nuestros pensamientos lujuriosos y nuestros resentimientos y manifestaciones de orgullo, es posible que comencemos a tener dudas en cuanto a nuestra salvación. Ahora sí vamos a tener dudas con nuestra salvación, porque el acusador va a venir a poner en duda eso. ¿Y usted de verdad cree que sí? Que sí la perdonó el Señor, que ya olvidó ese pecado tan grave que usted cometió. Porque vamos a equivocarnos. Pero cuando sentimos verdaderamente el perdón del Señor, ya el pecador, ya Satanás no puede venir como a hacerte así con el dedito, como le hace a alguien a uno que quiere pelear. Acusarte, no puede, ya no puede. No puede ponernos en duda nuestra salvación. A dudar ahí como a tambalear, ¿será que sí? ¿Será que no? No puede. Hace ya algunos años, Dios me estaba sometiendo a ciertas profundas luchas interiores, con el fin de demostrarme algo de la pecaminosidad de mi corazón. En esa época, yo dirigía un estudio bíblico semanal en la base militar, a 1 hora de distancia por automóvil del lugar donde vivía. Todos los lunes por la noche, cuando me retiraba de ese grupo de estudio bíblico y emprendía el solitario camino de regreso a casa, Satanás comenzaba a atacarme. ¿Cómo puede considerarse creyente una persona que tiene las luchas que tienes tú? Me insinuaba. Comencé a hacerle la guerra, echando mano a un viejo himno evangelístico que comienza así: tal como soy, sin otra defensa que la que tu sangre fue vertida por mí y que tú mandas que acuda a ti. Oh Cordero de Dios, acudo a ti. Entonces, cada vez que venía el enemigo a acusarlo y le decía, usted va hasta allá a 1 hora de viaje a predicar, y un creyente como tú crees que tiene las luchas que tú tienes. ¿Y él qué hacía? Empezaba a cantar ese himno. Mira, tu mente y mi mente, como decía, creo que era Teresa de Calcuta, creo que decía, em, la mente la loca de la casa. Margarita Pasos también la usa mucho. Y realmente, esta mente es tan inquieta que nosotros no podemos dejarla sin algo importante en qué pensar. Porque si lo hacemos, no creas, ojalá nuestra mente estuviera entrenada para pensar en lo bueno.
pero como no la hemos entrenado para pensar en lo bueno, va a pensar en lo malo. Entonces, si estás mucho tiempo con la mente quieta, sin un tiempo destinado para meditar, ¿cierto? Diferente es eso. Es que yo escogí esta hora para meditar, para orar, para leer la palabra, para hablar conmigo y recordarme todas las promesas que Dios me ha dado y las capacidades que Dios me ha dado. Entonces, si yo estoy con ese propósito, pues mi mente posiblemente se va a concentrar en eso. Pero si no lo hago, si solamente estás desocupada, yo estoy desocupada en tiempo de ocio, muchachos, esta mente va a pensar una cantidad de necesidades. Se nos va a desviar. Y generalmente lo que hace es pensar en lo malo, acusarnos por lo malo que hicimos. Entonces debemos mantener la mente ocupada. Dice la Biblia que debemos meditar en la palabra de Dios. Meditar, que lo que tú leíste sea, por ejemplo, estas mañanas, como que nos dan alimento para todo el día. Entonces son cosas en las que podemos meditar todo el día. Coloca música, música que adore a Dios, música que te llene de energía. No de despecho, no de desconfiar del esposo o la esposa, no de cosas impropias, sino cosas que alimenten tu mente. Así como este pastor echaba mano de ese himno, así tú y yo vamos a echar mano de las cosas buenas. De buscar entrenadores personas que hablen cosas buenas, que nos enseñen. Tú puedes buscar en YouTube los videos de Brian Tracy, o predicaciones, o si no sabes qué, tú preguntas, ya, sí, ve, mándame cosas, yo quiero escuchar cuando estoy con mi mente inactiva, para que te puedas edificar. Solía cantar ese himno desde el comienzo hasta el final, y mire lo que pasaba. Y para cuando llegaba al final, ya estaba alabando a Dios por la salvación que me había dado gratuitamente mediante Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Resulta que Satanás llega al desierto, tienta al Señor, vea cómo se convierten esas piedras en pan, ¿cierto? Tires del pináculo, adóreme. Dice la Biblia que el Señor Jesús no cede a la tentación y dice, Satanás, apártate de mí, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué dice la Biblia? Lo deja por un tiempo. Bueno, no cayó, entonces lo dejo por un tiempo. A ti y a mí nos deja por un tiempo. No es como ay no, esa lucha va a ser ahí todo el tiempo, todo el día. No, va a llegar por ratos, va a llegar por momentos. Pero cuando ve que tú y yo no cedemos, se tiene que ir. Él manda el dardo, Él manda el pensamiento. También nuestra carne. Nuestra concupiscencia va a hacer peticiones, va a pedirnos cosas, pero en la medida que nosotros nos neguemos se va a apartar. Resistid al diablo, dice la Biblia, y él huirá de vosotros. Tiene que huir. Se cansa, también se cansa. Entonces, lo que hacía este pastor, Jerry Bridges, era lo mismo que hacía David. Él entraba a la presencia de Dios, claro, con una queja, con una tristeza, llorando por alguna situación, pero después terminaba alabando al Señor. Entonces, esa es nuestra fortaleza. Allá vamos y corremos y le decimos, ay Señor, mira esta situación. Pero cuando vamos realmente, tú y yo entramos a la presencia de Dios, no podemos salir igual. Entonces yo quiero decirte, si tú llegaste a orar por ese conflicto que tienes familiar, económico, no sé, de salud, de cualquier cosa, se supone que entramos a la presencia del Señor. Si tú y yo salimos igual, no entramos. Quiero decirte, no entramos. Si salimos igual, no entramos. Algo tiene que pasar en nosotros, porque en la presencia del Señor hay algo, hay refrigerio, hay paz, hay gozo, hay ayuda, hay respuesta. Algo el Señor te da que tú no sales igual. Que tú puedes decir, sí, hasta que se cae el mundo, que se caiga si quiere, pero yo tengo la paz de mi Señor. Sí, estoy que me muero, no sé, cualquier cosa, pero que pase lo que sea, yo tengo la paz del Señor. Eso pasa en la presencia del Señor. Y solo nos equipa el Señor en su presencia, con su palabra. Cuando lo adoramos, mira, a veces ni siquiera es, por ejemplo, una situación de salud. Tengo mucho dolor. A veces ni siquiera es decirle, Señor, quíteme este dolor, pues que usted sabe que me duele, quíteme. Es adorarlo. Y en medio de la adoración tú recibes la fuerza para que eso ya no duele tanto, se te olvida, o aunque duele tú lo resistes, lo soportas. Eso es una cosa maravillosa, muchachos. Maravillosa. Yo digo, Pablo tenía un aguijón y era fuerte. Porque al punto de Pablo decir, Señor, quítame este aguijón de mi carne que viene y que me atormenta. Le dolía, algo era que lo hacía sufrir.
Pero el Señor le dice, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no te voy a quitar ese aguijón. Yo te lo quito y se te corrompe el corazón, Pablo. Entonces, pues eso lo dice la Biblia, no lo dice literal, ¿cierto? Lo parafraseo. Pero entonces lo que yo quiero decirte es, llegó un punto en que él dijo, la gracia del Señor. Adoraba al Señor, servía al Señor y recibía la fuerza para soportar esa aflicción. Lo mismo te va a pasar a ti y lo mismo va a pasar a mí. En medio de una situación, tú y yo a veces ni siquiera vamos a tener que decirle al Señor, Señor, ayúdame. No, alabarlo va a ser la solución. Adorarlo va a hacer que nosotros veamos el problema una pequeñez impresionante. Mire, alabar al Señor nos sube de nivel. Entonces, cuando estamos arriba, vemos el problema súper pequeñito. Haz de cuenta que te subes al avión y ves las casitas, pues, como una miniatura. Así aprendemos a ver. Cuando subimos a la presencia del Señor, vemos nuestros problemas abajo y los vemos pequeñitos. También el lector, si busca diligentemente la santidad, tendrá que huir con frecuencia hacia la roca de su salvación. Huimos hacia allá. No para volver a ser salvos, no, porque ya fuimos salvos. No para decirle, Señor, me equivoqué. O Señor, mira esta tentación en la que estoy, vuélveme a ser salvo. No, ya somos salvos. Sino para confirmar a nuestro propio corazón que hemos sido salvos por su justicia únicamente. Comenzamos a identificar. Nos empezamos a identificar con Pablo cuando dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo Pablo, el apóstol Pablo. Dijo, él vino a salvar al mundo, a los pecadores, del cual yo soy el primero. Tú y yo somos pecadores y él vino a salvarnos. Ya hemos sido salvos. Eso dice 1 Timoteo 1:15. Es en ese momento que la vida santa de Cristo, vivida a favor de nosotros, se nos hace importante. Una segunda razón de que tengamos que considerar la santidad de Cristo es que su vida tiene por objeto ser ejemplo de santidad para nosotros. Pedro nos ha dicho que Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas, en 1 Pedro 2:21. Pedro hablaba particularmente del sufrimiento de Cristo sin ánimo de desquite, pero en el versículo siguiente dijo también que Cristo no cometió pecado alguno. Pablo nos insta a ser imitadores de Dios en Efesios 5:1 y también dijo, es decir, voy a leerlo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. Nuestra vida debe inspirar a otros, ¿cierto? A vivir como nosotros vivimos. ¿Tú crees que en medio de una situación difícil tú y yo tenemos paz? La gente no va a sentir como envidia. Ay, pero miran a esta. Pero mal, esa situación mal. Y miran a esta con paz, gozosa, alegre, tranquila. Claro, eso va a despertar ese deseo de la gente. Muchos van a sentir envidia porque tienen un corazón enfermo. Pero otros van a decir, ay, qué bueno, yo quiero eso. Entonces, lo que hacía Pedro, lo que hacía el apóstol Pablo, lo que hacían los discípulos era vivir para el Señor, inspirar a otros con su vida y llegar al punto que llegó Pablo. Sed imitadores de mí, imitadme a mí, ¿pero en qué? ¿En qué me van a imitar? Es que yo soy muy teso, yo soy una berraca, así. No, van a imitar en que yo quiero imitarlo a él. Eso es en lo que me tienes que imitar. En que yo vivo para él, en que yo procuro la santidad para mi Señor. Se desprende evidentemente que la vida santa, sin pecado, de Jesucristo tiene como fin servirnos de ejemplo. Consideremos a continuación la siguiente declaración. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Nos atreveríamos a tomar esas palabras como meta para nuestra vida personal? ¿Estamos realmente dispuestos a analizar minuciosamente todas nuestras actividades, todas nuestras metas y planes y todos nuestros actos impulsivos a la luz de la siguiente afirmación? Hago esto para agradar a Dios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, cierto? Poner a prueba todo lo que hacemos. Esto es como para el Señor. Ay, muchachos. Todo lo que hagamos, agrade al Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, mi Señor. Hoy nos sentimos seguras, Señor, de que tú ya nos has salvado. Señor, que si hoy morimos, podemos partir contigo a tu presencia. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Pero Señor, que mientras estemos aquí,
Nosotros vamos a luchar, Señor, con uñas y dientes, por agradarte a ti, por vivir una vida de santidad, por cumplir tu mandamiento. Sed santos porque yo soy santo. Señor, por hacer lo que a ti te agrada. Que todo lo que hagamos, tu Espíritu Santo nos dé esa sensibilidad para ponerlo a prueba con eso, con esa frase, con esa pregunta y decirnos, esto le agrada al Señor. Esto es lo que el Señor quiere que yo haga. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Rey precioso. Hoy podemos descansar en ti, Señor. El enemigo vendrá a acusarnos. Es que siempre nuestros enemigos nos acusan y encuentran algo para ofendernos y dañarnos y pisotearnos. Pero tú no, mi Señor. Tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios generoso, fiel. Y esa es nuestra confianza. Y nuestra vida está en tus manos y no en la del enemigo. Está en tus manos y no en la de nuestros adversarios, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Y si tú no nos acusas, nadie tiene por qué venir a hacerlo, Señor. Tú eres nuestro juez y eres un juez justo. Te alaba nuestra alma, Señor, y te bendice. Y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.